Bueno, el tema de la siguiente presentación es sobre conservación in vitro de germoplasma de té. Para comenzar, antes de hablar del tema de conservación en sí, vamos a ver lo que tiene que ver respecto a lo que es el germoplasma vegetal. El germoplasma vegetal es toda esa diversidad genética de las distintas especies cultivadas, silvestres, que son de interés para la agricultura. Esa diversidad genética está relacionada con características morfológicas como pueden ser forma, tamaño, color de las hojas, el ángulo de inserción de las hojas al tallo, como también otras características que tienen que ver con el rendimiento, con la unidad de brotes que hay en la mesa de cosecha, características relacionadas a lo que es la calidad, como puede ser la presencia de pubescencia en el ápice, color antociánico también de los brotes, y otra serie de características por las cuales las distintas plantas pueden ser de interés. Toda esa variabilidad genética, esa diversidad genética es importante para llevar adelante los programas de mejoramiento. ¿Y por qué son importantes esos programas de mejoramiento? Bueno, porque se sabe que para la mayoría de los cultivos que están relacionados, que son la base de la alimentación humana, los programas de mejoramiento son los responsables del 50% del incremento en la productividad. Además, a través de esos programas de mejoramiento justamente se pueden llegar a desarrollar y obtener nuevas y mejores variedades con características mejoradas o con características de interés. Y además, a través de esos programas de mejoramiento se pueden evaluar esas características que son de interés, como son el rendimiento, la calidad, como bien mencionado anteriormente, y también el comportamiento a factores bióticos, puede ser, por ejemplo, la tolerancia o resistencia a determinadas plagas o enfermedades, o también el comportamiento a factores abióticos, como puede ser el caso de las condiciones climáticas adversas. Entonces, para poder llevar adelante estos programas de mejoramiento, es importante tener una variabilidad genética amplia. ¿Dónde encontramos esa variabilidad genética? En los bancos de germoplasma. ¿Y qué son los bancos de germoplasma? Son colecciones de material vivo, que puede ser bajo la forma de semillas, de bulbos, de polen, o sea, todo lo que sirva para generar plantas, o inclusive las plantas enteras, y es el lugar, digamos, donde se conserva, donde se mantiene toda esa variabilidad para poder ser utilizada en el momento que se requiera en los programas de mejoramiento. En el caso del INTA de Cerro Azul, lo que tiene que ver con específicamente el té, esa variabilidad genética se generó a partir de la recolección de distintos materiales que vinieron de distintas partes del mundo, y a través de cruzamientos específicos de esas plantas, esos individuos, que generaron y llegaron a la actualidad a tener 203 clones que componen nuestro actual banco de germoplasma in vivo. Cuando hablamos de bancos de germoplasma hay distintos tipos. Uno de ellos son los más comunes, los bancos de semillas, que son bancos específicamente para las especies que tienen semillas ortodoxas. ¿Cuáles son esas especies? Son aquellas semillas que se pueden conservar a un bajo porcentaje de humedad para que esa conservación sea adecuada y no se deterioren las semillas, y que durante ese proceso de conservación no se vea afectado su porcentaje de germinación. El otro tipo de bancos son los bancos a campo, específicamente como el que tenemos en la Estación Experimental de Cerro Azul. Y esto es más aplicado para aquellas especies donde no son semillas ortodoxas, o son especies que no producen semillas o que producen muy pocas semillas, o donde, como el caso del té, la semilla es de tipo recalcitrante. ¿Qué quiere decir? Que la semilla no puede ser conservada a un bajo porcentaje de humedad por un largo periodo de tiempo, porque se deteriora rápidamente su poder germinativo.
Y dentro de otra de la clasificación de los bancos están los bancos in vitro. Es decir, también para aquellas especies de semillas recalcitrantes, que cuando las condiciones para hacer los bancos a campo se necesita obviamente que bastante espacio, se necesita el mantenimiento de las plantas a campo, se necesita personal, entonces esta sería una alternativa para esos bancos a campo, donde se pueden conservar los distintos materiales genéticos en condiciones asépticas in vitro y en un pequeño espacio. Entonces, desde INTA nos propusimos, nos planteamos una serie de objetivos para poder llevar a campo estos protocolos de propagación in vitro. Entre ellos, primero debíamos ajustar la técnica de propagación in vitro para los distintos clones de té seleccionados en Argentina. Luego, una vez que desarrollamos esos protocolos de propagación, es decir, de generación de plantas in vitro, desarrollamos sistemas de conservación in vitro a corto y mediano plazo, y también desarrollamos los protocolos de conservación in vitro a largo plazo, que eso implica la utilización del nitrógeno líquido, que a través de esa temperatura de 196 grados bajo cero, permite una conservación a largo plazo. Entonces, como primer punto, dijimos debíamos ajustar la técnica de propagación in vitro, es decir, el primer gran desafío fue llevar esas plantas que teníamos a campo a condiciones in vitro, para lo cual el primer cuello de botella fueron las técnicas de desinfección, ya que en el caso del té, como la mayoría de las especies de tipo leñoso, tienen grandes problemas de contaminación bacteriana endógena. Entonces, debimos desarrollar algunos protocolos para poder llevar a cultivo in vitro en condiciones asépticas esas plantas que teníamos a campo. El segundo paso fue encontrar cuál era el explante más adecuado. ¿Qué es el explante? El explante es la porción de tejido a partir de la cual nosotros podemos generar una nueva planta. Entonces, evaluamos, por un lado, por ejemplo, lo que son segmentos uninodales, es decir, que es una porción de tallo con una yema apical, a partir de la cual ese segmento uninodal, colocándolo en condiciones in vitro y en un medio de cultivo adecuado, podíamos generar una planta completa, idéntica a la planta madre de la cual se extrajo el explante. El otro tipo de explante analizado fueron las yemas axilares, que consistía en la yema axilar es la yema que se encuentra en la zona de inserción, en el ángulo de inserción de la hoja con el tallo, y al aislar esa yema y cultivarla en condiciones in vitro, pudimos desarrollar una planta completa. Y el otro explante utilizado fue el meristema, que similar a lo que sería la yema axilar, el meristema tiene la ventaja de que, como no hay vascularización en esa zona, podemos obtener material o una planta desarrollada a partir de ese meristema sin tener problemas de contaminación por hongos, por bacterias, virus, etc. Entonces se pueden obtener, a partir de la generación de plantas de meristema, se puede obtener una planta libre de virus. Otra de las técnicas de propagación in vitro que evaluamos fue el tema de los embriones, de la embriogénesis somática. Sabemos que en la semilla contenida en el té se encuentra un embrión. Ese embrión es lo que va a dar después lugar a la formación de una planta completa. Pero son embriones sexuales los que están dentro de la semilla, porque esos embriones se originan a partir de la unión de gametos, de la fusión de gametos de dos plantas. En cambio, el proceso de embriogénesis somática consiste en la formación de un embrión, ¿sí? una estructura que me va a dar lugar a la formación de una planta completa, pero esa estructura se forma sin la necesidad de la fusión de gametos. Es decir, a partir de un tejido, de una porción de tejido cualquiera de la planta, si lo colocamos en condiciones de cultivo específicas, podemos generar la formación de esos embriones que me pueden dar lugar a una planta completa.
Una vez que realizamos o establecimos los diferentes protocolos de propagación in vitro a partir de diferentes tipos de tejido, y que nos aseguramos que el té era posible poder multiplicarlo in vitro, nos centramos en lo que eran las técnicas de conservación. Dentro de las técnicas de conservación habíamos mencionado dos, una a corto mediano plazo y otra a largo plazo. Las que tienen que ver con las técnicas de conservación a corto y mediano plazo, hay dos alternativas o posibilidades. Una es la conservación a baja temperatura, que es una temperatura de heladera, 4 o 5 grados centígrados, y la otra es la conservación en medios subóptimos, es decir, un medio en el cual se encuentra restringida en cierta medida tanto los nutrientes como los azúcares, que es la fuente de energía, y de esta manera lo que se busca con cualquiera de las dos alternativas es limitar el crecimiento. De esta manera se puede conservar por mayor tiempo ese explante en esas condiciones. Aquí lo que logramos es que con la conservación a baja temperatura logramos conservar los distintos explantes por un periodo de 6 meses y la conservación en medios subóptimos logramos realizar una conservación de hasta 5 meses. Por último, lo que tiene que ver con la conservación a largo plazo, habíamos mencionado el uso del nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido lo que hace es detener la mayoría de los procesos metabólicos celulares y de esta manera se produce una detención del crecimiento y de esta forma se puede conservar por un tiempo indefinido los distintos materiales genéticos. Entonces debimos desarrollar los protocolos partiendo del aislamiento de los explantes de las plantas madres, o sea, las plantas dadoras de esos explantes. Una vez que aislábamos los explantes, debimos deshidratarlos. Esa deshidratación es muy importante debido a que posteriormente esos explantes son llevados a nitrógeno líquido. Si ese explante no se lo deshidrata lo suficiente, se forman cristales de hielo que pueden llegar a dañar tanto las paredes celulares como las membranas plasmáticas y generar así un daño irreversible en los tejidos y se hace imposible la regeneración de plantas a partir de los mismos. Una vez que ese material es introducido en nitrógeno líquido, se puede conservar por años en esas condiciones, y cuando es necesario poder regenerar un material determinado, una determinada variedad o clon, se realiza la descongelación, que debe ser de manera gradual, para luego llevar esos explantes a un medio de recuperación, es decir, un medio de cultivo que le dé todas las condiciones para poder generar la planta completa y llevar así a trasplante. Entonces, de los resultados que obtuvimos de este trabajo, logramos desarrollar los protocolos de propagación in vitro que tienen que ver con la desinfección, el manejo de plantas madres, el aislamiento de los explantes, la regeneración de plantas desde las distintas partes de las plantas, y también logramos desarrollar los protocolos de conservación in vitro tanto a corto o mediano plazo como a largo plazo. Este trabajo, estas metodologías, nos permiten contar con un banco de germoplasma in vitro que sea complementario al banco a campo existente en nuestra experimental. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Soy Diana Virginio Hashi, trabajo en la experimental de INTA Cerro Azul en el Centro Regional Misiones. Pertenezco al equipo de Yoramate IT en el área de entomología y manejo integrado de plagas. Les voy a comentar la rica biodiversidad que tenemos asociada al cultivo de té en la provincia de Misiones. El té Camellia sinensis es producida en Argentina, en las provincias de Misiones y norte de Corrientes. El 95% de la producción está en la provincia de Misiones, con 37.800 hectáreas, y en Corrientes 1.800.
El 90% de la producción argentina es para exportación y sabemos que el mercado internacional es cada vez más estricto. Por eso, la mayor parte de lo que se exporta tiene certificación Rainforest Alliance, que certifica prácticas sustentables del manejo de la producción, del medio ambiente y las buenas condiciones laborales de los trabajadores. Y algo a destacar es que el 50% de la producción de té de emisiones es certificada actualmente. Como cualidades del té argentino, podríamos decir que es la producción más austral, la inocuidad del producto, ya que la cosecha es en forma mecanizada, y contiene altos contenidos de polifenoles. La mayor parte de la producción es para té negro, aunque también existe té verde, y en los últimos años tenemos emprendedores que están produciendo té negras, distintos tipos de té y blends que están disponibles hoy en el mercado nacional especialmente. Ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre la biodiversidad y empezamos por la plaga principal, que es el ácaro rojo del té. Esto es para reconocer los síntomas en una plantación, que son las hojas bronceadas que se observan desde la distancia. Y cuando nos acercamos, se puede observar la hoja bronceada, que no significa siempre que el síntoma esté relacionado a la presencia de la plaga. Para conocer a la plaga, que es el ácaro rojo del té, Oligonichus terci, en esta foto se puede observar las colonias. Y para conocerlos un poquito más de cerca, se encuentran las formas inmóviles, que son los huevos eclosionados, que son los blancos, y las crías por mudar, que son inmóviles. Las formas móviles reconocemos a las hembras, que son más redondeadas y más grandes, y los machos, que son más triangulares. Para reconocer las formas en una colonia, podemos identificar los huevos, las crías, que pueden ser móviles o inmóviles, las mudas o exuvias. Para pasar una estadía a otro tienen que mudar y los restos que quedan serían las mudas o exuvias de color blancuzco. Y los adultos machos y hembras. Por suerte, relacionado al cultivo de té y a la biodiversidad en el cultivo, existen también los benéficos, que son los aliados que controlan a las plagas en forma gratuita. Y en este caso tenemos un coleóptero, una vaquita negra, Parastetorus istrio. Para reconocerlo un poquito, este es el adulto, este es el huevo, y para tener relación de tamaño, estos serían los huevos del ácaro y un adulto de ácaro con las exuvias. Esta sería la larva, la cría de la vaquita benéfica que está predando un ácaro, que se transforma en pupa para seguir su metamorfosis y continuar su ciclo de vida. Existen otras vaquitas benéficas, esta un poco para reconocer el polimorfismo que tiene Harmonia, distintas coloraciones que es la misma especie, y otras especies de vaquita benéfica, un poco para reconocerlas fácilmente. En general, todo lo que es de colores llamativos, rojo, naranja, amarillo, negro, son benéficos. También tenemos martincitos, que serían dípteros o dentro de la familia de las Sylphidae. Este sería un adulto que se mimetizaría con una abejita. Esto sería el huevo. Y las larvas que se asemejan a babositas y que succionan a su presa, digamos, en este caso con pulgones o ácaros. Transforman en pupa y vuelven a iniciar su ciclo. También tenemos las crisopas. Esta sería la postura. El huevo está prendido a un pedúnculo y la naturaleza lo hizo de esta forma porque son muy voraces. Si están separadas las crías entre ellas. Esta sería una cría, una larva, que tiene patas desarrolladas como para moverse y buscar la presa por toda la planta.
o puede ir acumulando su muda en el dorso del cuerpo. Cualquiera de estas se transforma en adulto y comienza el ciclo nuevamente. También existen ácaros predadores, así como tenemos al ácaro rojo, que es una plaga en el cultivo, tenemos ácaros benéficos, ácaros predadores. Para reconocerlo más fácilmente, los ácaros predadores se mueven muy rápidamente y están moviéndose en búsqueda de alimentos justamente. Esto sería un resumen de la rica biodiversidad que tenemos asociada al cultivo de té. Muchísimas gracias. Hola a todos, yo soy Noelia May Petrov, soy becaria doctoral INTA CONICET y actualmente me encuentro trabajando en la estación experimental de Cerro Azul en Misiones. Bueno, mi tema de tesis consiste en la caracterización morfológica, fisiológica y molecular de la tolerancia al estrés hídrico en diferentes cultivares de Camellia sinensis, o sea, en diferentes cultivares de té. La caracterización que se llevó a cabo de esta especie. Bueno, el cultivo de té es originario de China, su nombre científico es Camellia sinensis, que pertenece por lo tanto al orden Ericales, a la familia Teaceae, la cual contiene más de 300 especies, pero el té es la más difundida. El té es una bebida milenaria, es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua, debido a sus propiedades curativas y a su utilidad en recetas gastronómicas, y también se la emplea para la elaboración de bebidas frías. Es una planta subtropical, es perenne, crece principalmente en los ecosistemas de secano y su rendimiento está muy influenciado por la duración y la intensidad de los fenómenos climáticos. Para la mayoría de los cultivares de té, la temperatura óptima para su crecimiento se encuentra entre los 20 y los 30 grados centígrados, con un máximo de 35 grados. Requiere de lluvias bien distribuidas a lo largo del año, ya que estas resultan indispensables para asegurar una producción continua y una cosecha uniforme, para lo cual requiere 1800 milímetros y estén distribuidos de forma uniforme a lo largo del año. Entonces las condiciones meteorológicas afectan a las plantas de té, no solo en su crecimiento, en su desarrollo, y esto en su rendimiento, sino también en su calidad. El periodo de cosecha para nuestro país, en Argentina, se extiende desde octubre hasta principio de mayo, con intervalos entre cosecha entre 15 a 20 días. La Argentina ocupa el 9º lugar a nivel mundial entre los 10 países productores de té, y su centro productor se ubica en el nordeste de su territorio, concentrado un 95% en la provincia de Misiones y un 5% en el noreste de Corrientes. A escala regional, la producción exhibe importancia en el sector agroindustrial. Además, constituye una fuente de empleo y de desarrollo económico para la población local. Por ejemplo, en el año 2013, el 23% del valor total de las exportaciones de Misiones eran del cultivo de té. Bueno, ¿qué nos llevó a nosotros a investigar esto, a estudiar la parte del estrés hídrico en cultivares de té? Bueno, como antecedentes, pudimos observar que, por ejemplo, en África, para el año 2050, se pronostica que se van a destruir el 26% de las áreas óptimas de cultivo, y las áreas con condición de cultivo de calidad media se van a reducir en un 39% debido al cambio climático. Por otro lado, se registraron pérdidas hasta un 33% de la producción y aumentos en la mortandad de plantas hasta un 19% a causa de la sequía. Y según datos de la zona de Kanga, que es en el norte de la India, en abril de este año hubo una merma
de un 70% de las lluvias, que esto ocasionó o se vio reflejado en una caída de un 75% de la producción anual de té. Entonces, como la fuente de agua para el té proviene de las lluvias, hay un interés en estudiar los caracteres morfológicos, fisiológicos y bioquímicos de diferentes cultivares cuando los mismos son sometidos a estas condiciones de déficit hídrico, que suelen presentarse, por supuesto, como una consecuencia de la variación natural del clima regional y del cambio climático que estamos observando a nivel global. Entonces, estos estudios lo que pueden hacer es contribuir a interpretar la respuesta a las condiciones ambientales en diferentes años y en diferentes localidades. Y como el cultivo de té es de gran importancia en nuestra región, hace varios años en la Estación Experimental de Cerro Azul se viene llevando a cabo un plan de mejoramiento que dio como resultado la obtención de numerosos cultivares que fueron seleccionados principalmente por su rendimiento y su calidad, pero que no han sido caracterizados hasta el momento en cuanto a su respuesta a situaciones de estrés abiótico. Y pueden ser un pool interesante en donde podemos encontrar genotipos con características prometedoras. Bueno, respecto a los objetivos que te planteamos para mi tesis, en primer lugar, se planteó evaluar la respuesta de distintos cultivares de té sometidos a estrés hídrico en términos de su estructura, su forma y su nivel de crecimiento. Para ello se analizaron variables como la caracterización estomática, el índice de área foliar, la brotación, altura y diámetro de planta. Como segundo paso o segundo objetivo, propusimos caracterizar y evaluar el comportamiento de parámetros fisiológicos en términos de crecimiento y de procesos bioquímicos también en diferentes cultivares de té sometidos a estrés hídrico. Para ello se analizaron variables como la capacidad de ajuste osmótico y elástico del tejido foliar, contenido relativo de agua foliar, clorofila, concentración de carbohidratos solubles, concentración de prolina y estabilidad de membrana celular. Y como tercer objetivo se planteó identificar respuestas a nivel molecular que estén relacionadas a la síntesis de homoprotectores y la transcripción de genes que intervienen en la respuesta justamente adaptativa al estrés hídrico. Como materiales y métodos, bueno, como material vegetal se utilizaron 10 cultivares chinos e híbridos chinos que pertenecen a una colección que forma parte, justamente como mencioné, de un programa de mejoramiento de la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul. En esta estación hay un banco de germoplasma del cual se encuentran justamente estos 10 cultivares, y 8 de estos 10 cultivares están inscritos en el Instituto Nacional de Semillas. Lo que se procedió a hacer es tomar ramas de cada uno de estos cultivares y por medio de una multiplicación por macropropagación, lo que se hizo es estas ramas, cortarlas y obtener estacas que estaban conformadas por una porción de la rama, una yema y una hoja. El crecimiento se llevó a cabo bajo invernáculo, con condiciones semicontroladas de humedad y de temperatura, y se empleó como sustrato corteza de pino compostada y fertilizante de liberación lenta a razón de 3 kilos por metro cúbico. Luego, cuando las plantas alcanzaron una altura de aproximadamente 15 o 20 centímetros, se repicaron a macetas sopladas de 3 litros que contenían como sustrato corteza de pino compostada y tierra de la región, en una relación 1:1 volumen-volumen, que fueron previamente pesadas. Bueno, como metodología, la metodología consistía en emplear el método gravimétrico, como podemos observar en la foto de acá abajo. Lo que se hace es por medio de pesadas periódicas de las macetas, y se aplicaban los tratamientos con distintas restricciones de agua.
O sea, los tratamientos consistían en 3 niveles de contenido de humedad del suelo que se los controlaba justamente con este método gravimétrico y se regaba manualmente. Esta estufa que podemos ver acá en la primera imagen, con ella lo que se hacía era secar completamente el sustrato a ser empleado para justamente poder controlar la humedad de cada maceta y de cada tratamiento. Y por último, como metodología, bueno, la evaluación de las diferentes variables a nivel morfológico, fisiológico y molecular que se explicaron en cada uno de los objetivos. Bueno, las primeras variables que analizamos fueron las variables a nivel morfológico. Como sabemos, el crecimiento celular es uno de los procesos más sensibles al déficit hídrico, ya que, por ejemplo, una falta de agua severa lo que hace es reducir el área foliar, acelerar la senescencia o la caída de hojas maduras. Además, la fotosíntesis y la respiración se alteran debido justamente a la reducción de la turgencia de las células, al cierre estomático, y también puede verse a un menor número de estomas y al bloqueo de la difusión de los gases. Entonces, para ello se analizaron variables como la caracterización estomática, como se puede ver en la primera imagen. Lo que podemos ver son las estructuras estomáticas y las células epidérmicas. Lo que se hizo es hacer una evaluación del índice estomático, donde se calculó la relación que había entre el número de estructuras estomáticas y las células que se encontraban en la epidermis del embés de las hojas. Otra variable analizada fue la altura y el diámetro de las plantas y el índice de área foliar. También se analizaron como segunda parte del objetivo las variables a nivel fisiológico. Como sabemos que el estado hídrico de las plantas se puede describir cuantitativamente mediante el potencial hídrico, lo cual también se usa para medir la relación que hay de presión-volumen del tejido vegetal, y mediante esto se puede elaborar curvas que permiten determinar un amplio aspecto de parámetros hídricos de los tejidos. Estas curvas son las curvas presión-volumen, para lo cual lo que hacíamos éramos evaluar la capacidad de ajuste osmótico y elástico del tejido foliar. Para ello ocupábamos una cámara de Jolander y una porción de ramas con 4 a 5 hojas de cada uno de los cultivares. Por otro lado, se evaluó el contenido relativo de agua foliar, que también es una parte del análisis para la elaboración de las curvas presión-volumen, que como mencioné, permiten analizar un amplio espectro de parámetros hídricos de los tejidos. Entre otras variables fisiológicas, se evaluó el nivel de clorofila, que esto también, la actividad fotosintética de la planta se ve afectada cuando la misma está sometida a condiciones de estrés hídrico, y también la estabilidad de la membrana celular, o sea, en qué medida representaban el estrés hídrico un daño a nivel celular. Y por último, la tercera parte de la tesis consiste en evaluar variables a nivel molecular, que la finalidad de estos análisis es encontrar marcadores de diferentes estadios de estrés, así como marcadores de selección para justamente el mejoramiento vegetal. La propuesta entonces consiste en determinar la identidad, en este caso de 5 polimorfismos de nucleótidos simples, asociada a las respuestas fisiológicas diferenciales al estrés hídrico. Entonces estos polimorfismos que utilizamos ya fueron empleados y analizados en un trabajo reciente de este año, del año 2019, de Parmar, y bueno, y estos polimorfismos de nucleótidos simples residen en regiones codificantes de genes que están distribuidos en 5 grupos. Pueden estar en las vías metabólicas de respuesta al estrés dependientes del ácido abscísico, o en las vías metabólicas
de respuesta al estrés que sean independientes del ácido abscísico, en la defensa antioxidante, en metabolismos secundarios y en transportadores de membrana, para lo cual se tomaron hojas de cada uno de los cultivares, se realizó una maceración de las mismas para, por un proceso de purificación, llegar justamente a la obtención de ADN. Y se hizo un análisis en primera instancia para determinar la presencia y la calidad de nuestro ADN. Bueno, como conclusión de estos trabajos que venimos realizando y una mirada también futura para cuando se termine, es que estos estudios pueden contribuir a interpretar la variabilidad de respuesta de la especie, en este caso del té, a las condiciones ambientales que ocurran en diferentes años y localidades, y también poder adelantarnos a posibles efectos perjudiciales de las variaciones ambientales y por lo tanto seleccionar con anticipación los materiales vegetales que sean adecuados para cada escenario. Por otro lado, que los conocimientos de los efectos que provocan las distintas situaciones de estrés en las plantas permite un adecuado manejo del cultivo para lograr así un incremento de su producción y por otra parte un uso eficiente de los recursos, así como también llegar a la comprensión de las limitaciones de la planta para su óptimo crecimiento y desarrollo como una respuesta a las condiciones ambientales, ya sea favorables o adversas, a las cuales son sometidas. Identificar cultivares con una respuesta diferencial, por eso justamente analizamos 10 cultivares, mejorar también la oferta de cultivares a la cadena talera argentina y complementar la caracterización de los cultivares que ya se encuentran inscritos en el INASE. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Bustos, soy sommelier y director de Guiocuro, Círculo Argentino del Té, donde dictamos los cursos de sommelier y maestro de té. Hoy vamos a hablar de cambio climático y calidad del té. Un tema que es muy interesante para trabajar para todos los que estamos en este mundo del té por el aumento de la temperatura que determina el cambio climático y para los que estamos en la sommeliería. El mundo ha aumentado de temperatura. Es innegable, eso lo han dicho todos los índices. Aumentó de 0,15 a 0,20 grados desde la década de 1975, según el Observatorio de la Tierra de la NASA. Todo este calentamiento provocado por las actividades humanas determinó, digamos que amenazó lo que son todos los sistemas agrícolas globales. Así que partimos de ese concepto. Estos aumentos de la temperatura en algún punto determinó fenómenos meteorológicos extremos. Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos extremos estamos hablando de sequías, lluvias torrenciales, heladas intensas, que todo esto determinó cambios en el sistema agrícola en particular, y ya hablando del té en sí. Ya, digamos que por eso tenemos que evaluar qué cambios se generan en lo que es el té. Este cambio climático que afectó a distintos cultivos, cultivos de alimentos, cultivos de bebida, y también sobre la calidad de los cultivos, ¿no? O sea, se ha ido estudiando esto para entender lo que son las concentraciones de nutrientes, minerales y metabolitos secundarios, que son los que nosotros nos vamos a buscar hoy. Entonces, ha habido con este calentamiento cambios en muchos tipos de estrés que tiene la planta, por estacionalidad, por estrés hídrico, según la geografía, factores de luz, altitudes, temperaturas, todo lo que puede provocar aumentos y disminuciones de hasta un 50% en estos metabolitos secundarios, que ahora vamos a explicar bien a qué se refieren. Y todo tiene que ver con lo que es el aumento del dióxido de carbono y cómo afecta en la calidad del té. Para entender esto está bueno desde la química, ¿no? O sea, partiendo de que nosotros sabemos lo que son los metabolitos primarios, no se ha avanzado tanto en los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son los metabolitos que le dan a la planta la supervivencia, la reproducción, el crecimiento. Eso tiene que ver con la esencia de cualquier planta en general. Pero bueno, digamos que acá estamos hablando de lo que es la respiración de la planta, la fotosíntesis, y en cuanto a los metabolitos secundarios, estamos hablando de componentes vegetales que aportan calidad a los cultivos. O sea, en este caso estamos hablando de más de 100.000 metabolitos secundarios que están ubicados entre lo que normalmente siempre hablamos de los polifenoles, los terpenos,
las antinas, alcaloides y otros compuestos, como por ejemplo nitrógeno y compuestos orgánicos de azufre. Estos metabolitos secundarios en algún punto se protegen de actividades abióticas y bióticas. Y afectan lo que es las catequinas, las metilxantinas, que son las cafeínas, teínas, y todos estos metabolitos secundarios que son volátiles. También a los carbohidratos, a los aminoácidos, que contribuyen todos a lo que es la calidad del té. Entonces, vamos a empezar a ver en la adaptabilidad de la planta esta variabilidad ambiental, que incluyen muchas variables, o sea, de temperatura, de precipitación, de elevación, estacionalidad, ubicación, suelo y radiación solar. O sea, son muchos factores los que están hablando y los que van a determinar las características de los metabolitos secundarios. Esto se hace con estudios de cromatografía líquida, digamos, de alta resolución, y por ensayos de espectrofotometría, digamos, colorimétrica, que eso es como para determinar esto que hablamos de la calidad del té. Entonces, vamos a empezar a entender los determinantes, ¿no? A partir de aumentos y disminución de la temperatura. Con aumentos y disminución de la temperatura, empezamos a hablar de la calidad de los distintos metabolitos. Cómo pueden variar las catequinas según el aumento o la disminución de la temperatura, del mismo modo la teína, la cafeína, por el aumento, por la disminución de la temperatura. También del mismo modo sucede también con los terpenoides, con los aminoácidos, y un montón de componentes que están y se modifican por aumentos o disminuciones de la temperatura, que al principio decíamos de estos 50% que puede cambiar. Entonces, vamos a empezar por uno de los factores muy importantes, que es el de la estacionalidad. Cuando hablamos de estacionalidad nos referimos básicamente con relación al té a lo que es la cosecha. Y cuando hablamos de la cosecha estamos hablando normalmente de lo que es la cosecha de primavera, que es la primera temporada de cosecha del té. Entonces ahí estamos hablando de que es la planta, viene de una latencia invernal. Entonces, ahí tiene que ver con la respuesta a esta temperatura, que puede ser diferente, y obviamente va a ser diferente a la estación anterior. Y bueno, también pensar esto de estos parámetros de calidad medidos en función de los metabolitos secundarios, y ahí incluimos a las catequinas individuales, los metabolitos volátiles y la teína, que también es un importante componente agrupado en los alcaloides, en las metilxantinas. Destacar esto de los estudios, ¿no? Que muchos estudios destacan que las concentraciones de catequinas individuales, los metabolitos secundarios fenólicos, los que nosotros normalmente decimos polifenoles, disminuyen en un cambio de estación, de primavera, digamos, o sea, la primera cosecha, a la segunda cosecha, o sea, la estación del monzón. O sea, hay una disminución, según muchos estudios. Entonces, digamos que ahí es como que la calidad descendería. Pero bueno, sin embargo, hay concentraciones relativamente altas de compuestos fenólicos que están vinculados, que pueden estar vinculados a un sabor amargo o astringente. O sea, digamos que cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que son las catequinas, la epigalocatequina galato, la epigalocatequina, epicatequina galato, epicatequina, digamos que son los más conocidos. Otras investigaciones, por eso está bueno analizarlos desde distintos puntos, otras investigaciones lo que se refieren es que las concentraciones de catequinas fenólicas son deseables, eran hasta un 50% más bajas durante el comienzo de la temporada del monzón, o sea, menor la cantidad, en comparación con la primavera. Siempre en la primavera las catequinas fenólicas individuales, digamos que eran superiores. Mientras que las concentraciones fenólicas totales y las catequinas totales aumentaban, de lo que es el monzón a la primavera. Los estudios indican que las concentraciones de cafeína, teína, disminuyeron con una transición de la temporada de primavera a la temporada del monzón. Igual esto también tiene que ver con la geografía, con el lugar. No solamente nos tenemos que quedar en la estacionalidad, sino que también tenemos que ver otros aspectos que involucran lo que es los metabolitos secundarios. El estrés hídrico. El estrés hídrico, digamos que es otro factor importante en lo que es los metabolitos secundarios. Los estudios muestran que hay un aumento de compuestos fenólicos ante un estrés por sequía. Aumentan los compuestos, los polifenoles, con un estrés por sequía. Acá hay que tener cuidado los tiempos, o sea, cuánto es ese estrés. Los compuestos, los fenólicos, incluido la epicatequina y la galato de epigalocatequina.
se acumulan en las plantas de té estresadas por la sequía. Del mismo modo se encontró que la disminución del contenido de agua en el suelo, pero ya durante un periodo de 12 semanas, redujo significativamente el crecimiento. Bueno, esto tiene que ver con hasta cuánto dura el estrés. O sea, si el estrés dura un corto tiempo, favorece a la acumulación de polifenoles. Pero si dura más, ahí se empieza a perder el crecimiento. Las investigaciones destacan que los metabolitos secundarios aumentaban con ese estrés por sequía, pero disminuyen, eso es lo que recién les decía, disminuyen con un estrés prolongado. Entonces hay que tener en cuenta esto de los componentes que son aromáticos, volátiles, que se suceden con este tipo de actividad. Entonces, fíjense esta conclusión de lo que es el estrés hídrico. Estos componentes aromáticos volátiles eran más altos con un contenido en el suelo de agua de un 54% y más bajos con un contenido de agua del 100%. Y ejemplificamos con un caso muy, muy concreto, que es el de Darjeeling. Darjeeling en India sufre estos estrés por sequía y la calidad de los tés, mientras no sea extenso y prolongado, se ve favorecido. Entonces, como para tener en cuenta el estrés hídrico como un factor. El tema de la geografía, un tema que si lo tenemos que ver estructuralmente, la geografía no cambia, digamos, estructuralmente. Sin embargo, las áreas donde están adaptadas a esa geografía sí van cambiando. Entonces, suceden cambios en algunas plantaciones tienen mejor calidad, otras de otras geografías, y otras tienen menor calidad. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con el área, digamos, investigada. Se encontró que la geografía impacta en las catequinas, en lo que son los polifenoles, y otros polifenoles del té. Como también la teína variaba con la geografía. Y esto tiene que ver con la morfología en general, ¿no? Del mismo modo, los aminoácidos también varían con la ubicación geográfica. Un caso clásico, también si tenemos que ejemplificar acá, lo que son los cultivos del kimun en China. Bueno, los cultivos de China ahí están en las montañas amarillas, hay una nubosidad muy importante, y eso genera cambios en lo que son los aminoácidos. Aumentan los aminoácidos por lo que es la sombra. Entonces, digamos que siempre está bueno aplicar algún tipo de ejemplo. En el caso de luz, por ejemplo, los estudios mostraron que algunos polifenoles aumentan con el aumento de luz, y otros disminuyen. Teniendo en cuenta estos polifenoles que recién nombrábamos, de la epigalocatequina galato, epigalocatequina, epicatequina, disminuyen en sentido de cómo está el té cultivado. Normalmente cuando hablamos de luz, hablamos de un té clásico, que es el Gyokuro, a la sombra, como también puede ser el tencha, como puede ser el matcha o el kabusecha, digamos, en algún punto eso afecta, y tienen niveles más bajos de epigalocatequina, fenólica, las clásicas, epicatequinas, niveles más altos de aminoácidos. La teanina aumenta con el sombreado, que habitualmente se hace 21 días antes de la cosecha. En el caso del Gyokuro y posteriormente lo que es el matcha, digamos que en comparación con un té sin sombra, siempre se hace el contraejemplo de un sencha y un Gyokuro en el caso de los tés, un sencha que está al sol, a la actividad de elevadas catequinas, y a la luz, y un Gyokuro que está ensombrecido. Esta diferencia dio como resultado que el té cultivado a la sombra tuviera un perfil, cuando ya hablamos de gustos, de umami más alto, que son características de la teanina, como para entender eso. También sucede lo mismo con algunos terpenoides que aumentaban. Esto también pasa en los dosel de la planta, que las hojas que son más inferiores tienen mayor cantidad de clorofila, tienen más aminoácidos, también para destacar. Y en general el aumento de la luz da como resultado una disminución de la concentración de aminoácidos, que eso es lo que veníamos recién diciendo con relación, por ejemplo, al sencha. La altitud, otro factor importante. Los estudios muestran que una mayor elevación está hablando generalmente de una mayor calidad de té. Mayor cantidad de catequinas, de polifenoles, también como de teína, aunque hay algunos estudios que sostienen lo contrario, pero bueno, digamos que encontraron que la cafeína era más elevada en el té de un cultivo a mayor altura. Aunque un estudio reciente demostró que los aumentos de los compuestos favorables, aromáticos favorables, tienen notas más dulces, más florales, más frescos, digamos, con características de miel, en un aumento de una alta elevación. Esto sucede tradicionalmente con los oolong de altitud, ¿no? Eso también hay detalles ahí. Mientras exhiben una disminución en la cafeína, galato de epicatequina, galocatequina y catequina.
que por eso les digo que también sirve entender a los Oolong con su estrés de altitud, por otro tipo de suelos, por otro tipo digamos, de temperatura, que tiene mucho que ver con la altitud. En cuanto a la temperatura, y estamos hablando de la relación que a veces se sostiene de que es inversa entre temperatura y calidad del té. Mayor temperatura, la calidad del té descendería. Un mayor contenido de algunas catequinas se relacionó con temperaturas no tan elevadas. O sea, digamos que estas catequinas estarían mejor con temperaturas más moderadas. Por eso vale entender también esto. Sin embargo, otros estudios, como siempre hay algo más alternativo, mostraron que el aumento de las temperaturas se asoció con un aumento de epigalocatequina, epicatequina, galato de epicatequina y epigalocatequina galato. Mientras que la catequina disminuye. O sea, hay componentes, algunas catequinas que actúan de una forma y otras catequinas que actúan de otra forma. El suelo también tiene mucho que ver en todo lo que son los metabolitos secundarios, y hablamos de los minerales más conocidos en el suelo. Hay micronutrientes, macronutrientes. Acá estamos hablando de aluminio, zinc, hierro, nitrógeno, fósforo, potasio, digamos que actúan en lo que es con relación también a los metabolitos secundarios. Lo mismo así el pH, tener en cuenta que el pH siempre en la planta del té es ácido, características entre 4 y 6, para tener un número. La fertilidad, afectan a la fertilidad de micronutrientes, a la fertilidad de los macronutrientes. Todos estos trabajos destacan como los factores del suelo y los nutrientes impactan en las catequinas y en los compuestos fenólicos. El aluminio y el magnesio normalmente también aparecen en estos, digamos, en lo que es cómo afectan sobre los suelos. El aluminio estimula el crecimiento del té. Eso es determinante, y está hablando de que un aumento de aluminio determina un mayor contenido de polifenoles, cafeína y aminoácidos. O sea, estamos hablando de lo que aporta calidad a un té. En relación al magnesio, aumentan los aminoácidos con la adición de magnesio, y tenían efectos diferenciales sobre catequinas y algunos carotenoides, que normalmente esos carotenos están en las hojas inferiores también. Y también tiene mucha relación estos carotenos, en el caso de los suelos, en el caso del magnesio, con lo que son los Oolong también, para ejemplificar también en eso. Un aumento del nitrógeno, destacar eso, aumenta el contenido de aminoácidos y de teínas. O sea, también destacando. Entonces, acá estamos hablando ya del dióxido de carbono, un dióxido de carbono muy elevado, va a determinar concentraciones elevadísimas de catequinas totales. Y otros polifenoles junto con también lo que es la teanina y los aminoácidos libres. Al mismo tiempo, los niveles de teína disminuyen cuantitativamente. En conclusión, ¿qué vamos a hablar? Que todos estos cambios de tipos de estrés, de estacionalidad, estrés hídrico, geografía, factores de luz, altitud, temperatura, y todos los factores que recién estuvimos hablando del suelo, están relacionados con un cambio climático que puede provocar, y acá es donde tenemos que estar atentos, al aumento y disminuciones de hasta un 50% en los metabolitos secundarios, que son los que venía diciendo que son los que le dan características de calidad al té. La mayoría de los estudios demostraron una disminución de las concentraciones de compuestos fenólicos en un cambio de estacionalidad de primavera, primera cosecha de verano, a las otras estaciones. Es como siempre afirmamos que generalmente las primeras cosechas de primavera son las de mejor calidad. También se demostró que el aumento en los niveles de compuestos fenólicos sucede por el estrés con sequía. Esto que veníamos diciendo recién del tema de India, del noreste, con Darjeeling, por ejemplo. Sin embargo, tanto la estacionalidad como para el estrés hídrico, varios estudios destacaron que mientras algunos compuestos metabolitos secundarios aumentan, otros disminuyen. Como del mismo modo también hay cambios con la temperatura y también con la altitud, lo que apunta a una complejidad en comprender la calidad del té en este contexto de cambio climático. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de esta presentación. Mi nombre es Emiliano Lisiac, soy licenciado en Economía y trabajo en el INTA de Cerro Azul, en lo que es análisis económico y últimamente en lo que se llama bioeconomía, impactos ambientales, huellas de carbono, básicamente para los cultivos industriales de la provincia. En este caso voy a hacer una presentación sobre un trabajo que está por publicarse en lo que es huella de carbono en la producción de té argentino para exportación, no para consumo, pero para exportación.
Voy a presentar. Bueno, como les mencionaba, esto es un análisis de huella de carbono. Las huellas de carbono están dentro de un análisis más general que se llama ACB, que es análisis de ciclo de vida, que trata de medir los impactos de los procesos productivos y de los productos desde que nacen las materias primas hasta que finaliza el residuo del producto. Este caso es para una medición del té de exportación argentino con destino a los puertos de Estados Unidos hasta las bolsas, hasta el té en bolsa, digamos, no en saquito, pero que es el principal producto de exportación de Argentina. También hay trabajo para yerba mate. El objetivo de esto es medir los gases de efecto invernadero que genera el proceso productivo, determinar etapas que generan las mayores emisiones y tratar de reducirlas. Y que el objetivo es reducir los gases de efecto invernadero. Ya creo que muchos conocerán que las huellas de carbono están siendo mucho más conocidas. Cada vez que uno consume un producto está generando emisiones al medio ambiente por las emisiones que genera el proceso productivo del producto, digamos. Están las emisiones directas por nuestro consumo y las emisiones indirectas por consumir un producto que en su proceso productivo también generó emisiones. Ya hay empresas internacionales, Unilever, una multinacional que es dueña de Lipton, también está haciendo análisis ya hace años de huella de carbono. Obviamente el objetivo es reducirlas. Hay casos argentinos del vino. El proyecto nuestro también midió para el caso del maíz, algodón, maní, entre otros. Tratar, digamos, de ver, ya anticipar diferentes cuestiones de tratar de reducir las emisiones de los procesos productivos. Empresas como una limonera, San Miguel, que mide todo su proceso productivo de limón y todos sus productos. El análisis de ACB básicamente es un análisis para cuantificar diferentes impactos. Y uno de esos impactos puede ser la huella de carbono, y la huella de carbono mide cuántos kilos de dióxido de carbono generamos al ambiente en el proceso productivo y consumo de los bienes. Se siguen normas. Cuando uno hace un correcto análisis debe seguir normas para hacer una medición correcta. Hay normas ISO, hay normas específicas como las PCR y demás normas que uno tiene que seguir para que la medición sea correcta y comparable básicamente con por ejemplo, otro té de otro lugar, de otro país. Este análisis tiene diferentes etapas, digamos, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué voy a medir? ¿Qué etapa voy a medir? ¿Desde las materias primas hasta el saquito y la taza de té? ¿O voy a medir desde las materias primas hasta la puerta de la fábrica? ¿O hasta puesta en el supermercado? O en este caso, que es hasta un puerto de Estados Unidos, que es hasta ahí llega nuestro análisis. Luego entra ya Estados Unidos con sus procesos. Una vez que uno abarca, hace un inventario de los insumos, combustibles, energías, todo el proceso productivo, un inventario, y cada uno de esos insumos genera un cierto impacto, que es lo que tratamos de sumar y medir. Como les decía, uno tiene que elegir las etapas que va a analizar del proceso productivo. Se dice que uno puede ir desde la cuna de las materias hasta la puerta de la fábrica, o de la cuna de las materias primas hasta la tumba del residuo del producto generado. Uno tiene que definir su alcance, ¿sí? El proceso productivo del té, obviamente, abarca desde los plantines de té, la plantación del teal, la producción del brote, el proceso de secado y el transporte hasta los puertos de Estados Unidos. Acá hay unas imágenes, digamos, básicamente es cosecha mecanizada, también se fertiliza mecánicamente o manual, se pasa el proceso de la fábrica, de los secaderos, la tipificación y el envasado, que son bolsas que van con destino de exportación. Hay software para hacer estas mediciones que traen una base de datos que nos indican cuánto emite al medio ambiente diferentes insumos como fertilizante, energía,
transporte y demás. Sin esa base de datos a veces es complicado hacer las mediciones. Muchos de los datos están en base a las mediciones del Panel Internacional de Cambio Climático. Nuestro objetivo entonces es decir, bueno, ¿cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente genera nuestro té por cada kilo de té producido de exportación? Digamos, ese es el tipo de medida que se hace para poder ser comparado con otros procesos. Se hace toda una recopilación de datos, de insumos, de consumos, y se pasa el software donde nos va dando los diferentes impactos que tiene cada insumo. También hay que hacer algunos cálculos específicos, si no la base de datos no te los provee. Pero bueno, básicamente ese es el proceso que uno debe seguir para hacer la medición. Obviamente lo basamos en datos de productores, de secaderos, de diferentes zafras, de diferentes lugares y diferentes secaderos, que agradecemos la colaboración para suministrarnos los datos con los cuales trabajamos y podemos hacer las mediciones. Obviamente a ellos se le devuelven los resultados por el aporte recibido. Acá hago una idea, digamos, no puedo presentar los números porque esto está por publicarse, pero bueno, se hace un inventario de cuánto se gasta en la explotación de té, acaricidas, diésel, fertilizante, transporte, compost, emisiones directas, emisiones indirectas de los diferentes, a diferentes niveles de rendimiento, ¿sí? Son todos cálculos básicamente numéricos que uno debe hacer. Para el caso del brote de té, luego uno tiene que pasar al proceso de industrial, donde, bueno, consumo de energía, consumo de chip para generar calor, consumo de transporte y demás. Y lo que uno básicamente observa, y lo que se ve en varios cultivos agrícolas, que uno de los principales factores, que es el objetivo de todo el estudio, tratar de encontrar los puntos críticos, uno de los principales factores que genera emisiones al medio ambiente es el fertilizante, porque se basa, los fertilizantes nitrogenados se basan en combustibles fósiles, gas. Entonces eso genera emisiones indirectas en el proceso productivo del fertilizante y emisiones directas en la volatilización del fertilizante en la chacra. También hay un peso importante de la energía consumida en los secaderos, porque nuestra matriz energética tiene alto peso de los combustibles fósiles. Entonces, si nosotros usamos energía, indirectamente estamos generando emisiones por los fósiles de las centrales eléctricas. Y obviamente el transporte, que siempre tiene alto peso por el consumo de combustibles fósiles, genera también alto peso de las emisiones. Si uno no puede mostrar el resultado final, pero si uno compara con otros países productores de té como Kenia, nos da valores similares al caso de Kenia. Y uno puede ver que, como ya estaba publicado, ellos también ven un alto peso del fertilizante nitrogenado como uno de los principales factores que generan emisiones al medio ambiente. Muchos pensarán por ahí, bueno, vamos a sustituir estos fertilizantes nitrogenados que generan gran peso. Bueno, no es tan sencillo, digamos. Cuando uno hace un análisis completo del ciclo de vida de un compost orgánico, tiene que ver todos los impactos que tiene y los rendimientos que genera. Entonces, no necesariamente un fertilizante, un compost orgánico va a tener mejores emisiones que, digamos, bajas emisiones que con respecto a un fertilizante químico. Hay que hacer un análisis de ACV y obtener los resultados, ¿sí? Porque quizá ese fertilizante orgánico genere menos impacto, pero genera menos rendimiento de té. Y al haber menos rendimientos, quizá las emisiones por kilo de té sean mayores. Entonces, uno tiene que tener cuidado con los análisis un poco sin mucho sustento técnico atrás para hacer recomendaciones. Sí se puede hacer un análisis de ACV para diferentes tipos de fertilizantes. También hay un caso, como el caso de un té de Darjeeling, de India,
donde también hicieron un análisis de impacto ambiental, donde también se verifica que ellos ven que la fertilización es uno de los principales factores que genera emisiones, pero ellos han llegado hasta la tasa del consumidor. Digamos, el de Kenia y el nuestro llega hasta el té seco en bolsas puesto en un puerto de Estados Unidos. Obviamente hay que seguir con la medición, hay que incorporar el fraccionamiento, hay que incorporar la distribución, hay que incorporar el consumo del consumidor, hay que considerar el agua, digamos, nadie consume té seco, digamos, come té seco, lo que hace es calentar el agua y ahí consumirlo, ¿sí? Luego pasa al residuo. Bueno, este caso de Darjeeling lo que hace es incorporar ese proceso de infusión y incorpora calentar el agua. Y se nota, en un caso que yo he medido para el caso de yerba mate, al final de cuentas, sí, el proceso productivo del té genera emisiones, como todo proceso productivo. Son relativamente promedio o bajos, ¿sí? Pero al fin de cuentas, lo que más genera emisiones es la energía eléctrica o fósil que se utiliza para calentar el agua. ¿Sí? Entonces, mucho de las emisiones al medio ambiente que genera consumir una taza de té, mucho está explicado por calentar el agua. ¿Por qué? Y porque usamos gas o porque usamos energía y esa energía necesita un gas para ser producida. ¿Sí? Entonces, acá en el caso de Darjeeling, considera que, digamos, esto de consumo, creo que en Inglaterra, el consumo, donde hay un alto peso de las pavas eléctricas, dice, calentar el agua para ser consumido el té, se lleva el 87% de todas las emisiones, de todo el proceso de las materias primas, hasta la taza de té. ¿Sí? Entonces, muchas veces las emisiones están donde no las vemos. Y en este caso es calentar el agua, como algo tan sencillo. ¿Por qué? Y porque la materia energética genera emisiones al medio ambiente. Entonces, al calentar nosotros el agua, estamos generando emisiones indirectas por la matriz energética que tenemos. Si nosotros convertimos nuestra matriz energética con más recursos renovables, seguramente esas huellas de carbono van a disminuir. Pero, por lo pronto, con la matriz energética que existe, hay altas emisiones y principalmente en calentar el agua, porque es alto demandante de energía y principalmente energía fósil. Entonces, esto es un poco lo que queríamos presentar, digamos, de lo que estamos haciendo el trabajo, donde uno puede encontrar cosas que antes no lo pensaba que existieran. También se está haciendo para el caso de yerba mate, y bueno, cualquier cosa, si le resulta de interés, ahí tienen mis contactos. Para cualquier consulta, agradezco a las empresas y productores que estuvieron colaborando y técnicos para la elaboración de este producto, y a disposición de cualquier consulta a los contactos que están ahí. Muchas gracias. El tema de la siguiente presentación tiene que ver con lo que es la microelaboración y catado de té, que es una de las actividades que se llevan a cabo en nuestra estación experimental de Cerro Azul. Previo a lo que fue la implementación de un programa de mejoramiento por parte de nuestra estación experimental, se encontraba una situación donde había mucha heterogeneidad en las plantaciones. Esa heterogeneidad era desde el punto de vista de los hábitos de crecimiento, del rendimiento, de la calidad de taza, de comportamiento, por ejemplo, ante plagas y enfermedades. Es así que se plantea entonces como una alternativa de mejoramiento la selección clonal, que se basa en la identificación de plantas que tienen un comportamiento deseable. A partir de esa identificación se los selecciona y se realiza la multiplicación por medio de estacas, o sea, del enraizamiento de esquejes, para obtener un mayor número de individuos con características idénticas a la planta seleccionada. Esa selección se hizo teniendo en cuenta varias características que tienen que ver no solamente con el rendimiento, sino también
con comportamientos, por ejemplo, del grado, digamos, de variación que tiene el peso promedio del brote a lo largo de la época de cosecha, con la cantidad de puntos de crecimiento por unidad de superficie en esa mesa de cosecha, características morfológicas relacionadas al tipo de hoja, color, tamaño, ángulo de inserción, la estructura de la planta, si es de una estructura de crecimiento más abierto o más bien erecto, a la presencia de yemas de tipo Banshee, que son yemas de este tipo dormidas, que no es una característica deseable, ya que lo que se busca es como lo que se presenta en esta foto, donde hay un brote en activo crecimiento. También se han evaluado características que tienen que ver con el comportamiento a condiciones climáticas adversas o el comportamiento a plagas y enfermedades. Y también otra de las características que tienen que ver con lo que es la calidad, ya que hay algunos caracteres que son asociados a la calidad, como puede ser la presencia de pubescencia en el ápice o la coloración antociánica de los brotes, y también se hacían los test de cloroformo, que estos test permiten evaluar la capacidad fermentativa del material. Y también lo que tiene que ver con los análisis químicos para poder determinar el contenido de cafeína, de polifenoles, etc. En nuestra estación experimental nosotros contamos con un microsecadero. Ese microsecadero lo que permite es la elaboración a pequeña escala de té a partir de una planta o de pocas plantas. De esta manera, a través de ese proceso de elaboración, podemos obtener un producto final, el cual finalmente se realiza una evaluación de catado, donde se evalúa todo lo que es la calidad sensorial del té, para saber si reúne las condiciones buscadas. Básicamente, nuestro microsecadero está constituido por una primera etapa, que es el marchitado. En esa primera etapa lo que se busca es poder reducir el contenido de agua del brote, y de esta manera se lo puede hacer más maleable a la etapa posterior, que es el enrulado. Hay dos formas de poder hacer ese marchitamiento. Una es un marchitamiento natural, en condiciones ambientales naturales, y el otro es un proceso de marchitado un poco más acelerado, si se quiere, donde se puede incorporar aire para poder acelerar ese proceso de marchitado. Posteriormente se pasa a la etapa de enrulado, que se puede hacer a través de un rotor vane o de una enruladora de tipo ortodoxa, que no produce tanto la ruptura del brote como si lo hace el rotor vane. Y en etapa de enrulado lo que se busca es justamente lograr una ruptura de las células del brote para permitir el contacto de las enzimas con el sustrato. Una vez que se realiza la etapa de enrulado, se pasa a una tercera etapa, que es la etapa del mal llamado fermentado, ya que en realidad lo que se produce es un proceso de oxidación. En esta etapa lo que se busca es que el té enrulado pase de este color verde a un estado de color cobrizo, digamos, y eso se debe a que los polifenoles se oxidan y se condensan. Para poder lograr este cambio, el ambiente es muy importante, y allí la temperatura debe ser en promedio de 27 grados centígrados y con una humedad muy alta, que ronda entre el 90 y 95% de humedad. Finalmente, una vez llevada a cabo esta etapa, se pasa al secado.
El secado consiste en un pequeño horno donde, donde atraviesa una corriente de aire caliente que está alrededor de los 100-105 grados a la entrada del horno, y sale con una temperatura de 50-55 grados. En esta etapa, lo que se busca con esas temperaturas es, por un lado, detener ese proceso de pardeamiento, de oxidación, y por el otro lado, lograr un producto final con un bajo porcentaje de humedad, que está alrededor del 3%, y de esa manera queda apto para su almacenamiento. Cada una de estas etapas son caracterizadas y son donde se registra, digamos, tanto los tiempos como las condiciones de cada una de las etapas de marchitado, enrulado y fermentado, y se registran en una planilla de este tipo. Una vez que obtenemos el producto final elaborado, se realiza lo que es el catado de té para analizar las características organolépticas del mismo, que se realizan tanto sobre lo que es el licor como la infusión. Para ello se utiliza una planilla similar a la que tenemos aquí, donde dentro de lo que es la infusión se analiza tanto el aroma como el color. Y luego en el licor se analizan lo que tiene que ver con el brillo, el color y la viveza. A cada una de estas características se les da un puntaje y finalmente se obtiene un screening con un puntaje final para cada uno de los cultivares de té que son evaluados. De esta manera, nosotros podemos, a través de este proceso de microelaboración, podemos obtener las características organolépticas de cada uno de los té que se elaboran. Y también, a medida que van, a partir del programa de mejoramiento, van surgiendo nuevos materiales, pasan por todo ese proceso de análisis de cada una de las etapas, de las características y de la selección, y el último paso es justamente lo que tiene que ver con el catado para poder evaluar las características organolépticas de ese material. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Guillermo Am, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el equipo de yerba mate y té de la estación experimental del INTA de Cerro Azul y participo dentro de la plataforma de herramientas de gestión de calidad. Hoy les voy a comentar un poquito en referencia a las normas y certificaciones de calidad en el té. A modo de introducción, podemos nombrar que Argentina constituye la región tealera más austral del mundo, tiene una superficie de 40.500 hectáreas, donde casi el 94% está ubicado en la provincia de Misiones y el 6% restante en la provincia de Corrientes. En esta superficie produce alrededor de 80.000 toneladas de té, donde elabora principalmente té negro, que lo comercializa en forma de lotes, ¿sí? En lotes de blend o mezclas. Esta producción lo lleva adelante en 78 plantas procesadoras, de las cuales el 65% elaboran té tipificado y el 35% restante el té en rama. Del total producido, el 95% va al mercado extranjero, ¿sí? Se exporta. El año pasado se exportó un volumen de casi 68.000 toneladas. Y los destinos, el principal es Estados Unidos, donde utilizan el té como para la elaboración del iced tea. Y otros destinos son países como Chile, Polonia, India, Alemania, Rusia, Reino Unido, Perú, entre otros. ¿Cómo se hace para ingresar en todos estos mercados? Hoy por hoy, el éxito de la exportación
no está dada solo por la calidad del producto que se elabora, sino también por la diferenciación y la competitividad en este mercado. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Bueno, hoy tenemos consumidores que buscan en las góndolas productos que hayan sido elaborados de forma responsable, tanto en lo social como en lo ambiental y en lo económico. Y acá es donde toman mucha importancia, o tomaron mucha importancia en el último tiempo, las normas de certificación voluntarias. ¿Por qué? Estas normas permiten dar garantía a los clientes de que estos alimentos fueron producidos de forma responsable y generar también confianza en los clientes. Ahora, ¿qué son unas normas? Bueno, una norma establece un conjunto de reglas y requisitos que se deben seguir, y por lo general están explicadas y detalladas en algún documento. En el caso, por un lado tenemos las normas obligatorias, que son aquellas de cumplimiento imperativo y que se encuentran citadas en algún reglamento y son emitidas por alguna autoridad gubernamental. Por ejemplo, por una resolución, un decreto, una ley. En el caso de Argentina tenemos el Código Alimentario Argentino. Y por el otro lado tenemos las normas voluntarias, que estas son optativas, pero también son muy reconocidas, son las que nombraba hace un ratito, y que son tomadas como referencia para un determinado propósito o una determinada finalidad. Hoy por hoy, cualquier empresa puede tomar una norma voluntaria, implementarla, certificarla y obtener el sello de calidad, que es lo que va a demostrar después en góndola. La implementación de estas normas, como decíamos, son certificadas por una empresa independiente, ¿sí? Una empresa que esté acreditada para realizar esta evaluación o auditoría, y estas normas voluntarias pueden ser desarrolladas tanto por los compradores, o sea, países compradores que elaboren su propia norma voluntaria, o puede ser elaborada también por los productores, o a través de organismos de normalización, por ejemplo, las normas IRAM. Estas normas voluntarias, por un lado, nos permiten mejorar la productividad, captar nuevos mercados y generar la confianza en los clientes. Pero por otro lado tiene ese costo asociado, que es la auditoría y la certificación. Acá es importante destacar la diferencia entre implementación y certificación. Hoy por hoy puedo tener una norma voluntaria, implementarla, llevar adelante todo ese sistema de gestión de calidad y ir llevando controles a través de auditorías internas de la empresa, pero eso no quiere decir que se certificó. Para hacer una certificación, eso ya implica una auditoría externa, llevada adelante por una empresa independiente, ¿sí? Un organismo de certificación, y que esto, como decíamos recién, tenía ese costo asociado. Esta es la única forma de dar garantía, ¿sí? Es la única forma que tanto el agricultor o la empresa pueda asegurar a sus compradores que el producto que están llevando o que se está negociando fue elaborado bajo estándares de una determinada norma voluntaria. En Argentina, más de la mitad de las plantas procesadoras cuentan con algún tipo de certificación. Los sellos que más se utilizan son Rainforest Alliance, el de Buenas Prácticas de Manufactura y el de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un sistema HACCP. Otras normas que también se utilizan, pero en menor cantidad, son las orgánicas, tanto las AOL, que son para comercializar los productos en el medio local, las orgánicas no, para ingresar al mercado de los Estados Unidos, la certificación kosher, para comercializar en la comunidad judía, Ethical Tip Partnership, que está vinculado a lo que es comercio justo, y bueno, y normas de calidad, de gestión de calidad del producto, como la ISO 9000, 22000 y FSC 22000. Una vez que una empresa
hizo la implementación y la certificación, estos sellos que vemos acá son los que llevan impresos en el producto. Y son los sellos que, como pueden ver en estas, en estas cajitas, buscan los compradores para tener la garantía de que fue elaborado bajo algún estándar de calidad. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, espero que les haya interesado, les haya servido la información, y por cualquier cosita estamos a las órdenes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Analía Yamaguchi, soy médica clínica, especialista en nutrición e hipertensión arterial, máster en diabetes, docente de la materia asistencia alimentaria de la carrera de médico especialista en nutrición de la UBA y docente en Gyokuro Círculo Argentino del Té. Hoy les voy a hablar sobre el té en el Código Alimentario Argentino. Para empezar, vamos haciendo un poquito de historia. El código, la primera vez que se habla en realidad en la historia sobre un conflicto sobre alimentación fue en el Código de Babilonia, en el año 1700 antes de la era cristiana, donde hace referencia a un fraude en los alimentos. Luego tenemos que la segunda vez que la humanidad empieza a hablar de reglas bromatológicas fue en la Torá. Esto es aproximadamente en el año 2400 del año hebreo, es decir, en el año 1313 antes de la era cristiana. Y luego otro libro importante que habla sobre leyes bromatológicas es el Corán, ya en el año 200, aproximadamente 40 después de la era cristiana. ¿Qué fue pasando? Luego, dijimos en el año 640. Pasan los años y aproximadamente en el año 1860 el Reino Unido dicta la primera ley nacional de alimentos llamada Ley de Alimentos Puros, que fue seguida luego por Canadá en 1875 y en Estados Unidos en 1906. ¿Qué fue lo que pasó en estos años y por qué estos países se empiezan a interiorizar y a preocuparse por la bromatología y los alimentos? Después de la segunda etapa de la Revolución Industrial en 1880 y hasta 1914, tiene como eje la producción industrial a gran escala y especialmente la de alimentos, y a raíz de todo esto comienzan los problemas comerciales, es decir, los países empiezan un intercambio comercial y lo que para un país era un determinado producto, el otro no lo entendía como tal, entonces empezaba a haber como problemas comerciales. Por esto es que hay dos tipos de reuniones, en 1908 en Ginebra y la segunda en 1909 en París, donde concurrieron 24 países, entre ellos Argentina. Y se habla sobre las definiciones de los alimentos y las bebidas para poder clasificarlos y tener una sistematización. Entonces, es decir, que cuando yo compro manzanas a otro país, estemos hablando, por ejemplo, el mismo idioma. O cuando compro té, hablemos exactamente del mismo idioma. Entonces, ponerse todos de acuerdo para poder comercializar. Bien, a raíz de esto, se crea, tras la conferencia de la FAO en la Asamblea Mundial de la Salud en 1962, vieron que son varios años después, se aprueba por primera vez el estatuto y el reglamento de la Comisión de Códex Alimentario. El Códex Alimentarius está formado por 188 países y 239 observadores de ONG no gubernamentales, entre ellas también la ONU. Este es un conjunto de normas alimentarias aceptadas internacionalmente que tienen como finalidad proteger la salud de los consumidores y asegurar las prácticas equitativas en el comercio de alimentos. Bien, vamos un poquito a la historia en la Argentina. En la Argentina se estableció el reglamento bromatológico en la provincia de Buenos Aires en 1928. Luego, a nivel nacional en 1953, y se declaró la necesidad de contar con una legislación a nivel nacional. En 1964 es cuando en el Congreso se dicta la ley en Santa Fe con el reglamento nacional que termina en el 1969 con el decreto, la sanción del Código Alimentario Argentino, que tiene normas para la producción, elaboración y circulación de los alimentos para el consumo humano dentro de todo el país del territorio argentino. Bien, entonces con esto dijimos, ¿qué es el código? Para poner un resumen, son normas para la producción, elaboración y circulación de los alimentos para el consumo humano en el país, en la República Argentina. La fecha de sanción, 18 de julio de 1969, publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio. Bien,
El Código Alimentario Argentino es un conjunto de disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas, y esto es muy importante, y de identificación comercial, que fue puesto en vigencia, como ya vimos en la ley, y tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población y de las buenas fe en las transacciones comerciales dentro del territorio argentino. Se trata de un reglamento técnico que permite actualizar y establecer normas que deben cumplir las personas físicas, jurídicas, los establecimientos y los productores, ya que engloba a todos, y también en la elaboración y la comercialización. Cuenta con 21 capítulos y se puede ir modificando a través del CONAL, por organismos que se encargan del asesoramiento sobre el código alimentario. Bien. La estructura del código, digamos, tiene como una estructura y está compuesto, como dije, por 21 capítulos. El primer capítulo es de disposiciones generales, luego las condiciones generales de las fábricas y los comercios de alimentos. Como vemos, es muy completo el código. Después están la parte de los productos alimentarios, luego el envasado, la envoltura y los utensilios, y después los rótulos y la publicidad. Es importante tener en claro que todos los establecimientos deben estar registrados, deben registrar sus productos. Las plantas tienen que tener, las plantas de procesadoras también está en el código todo lo que deben tener, las normas bromatológicas. Hay todo un listado, vamos a hablar específicamente del té, hay todo un listado que tienen que cumplir los productores, en este caso del té. Como dije, el rotulado y las certificaciones. Bien. Vamos específicamente a la parte del código, el artículo 1181, que habla específicamente del té. ¿Y qué es lo que nos dice el código? Que con la denominación genérica de té se entiende exclusivamente el producto obtenido por el procesamiento conveniente de la yema, hojas jóvenes, pecíolos y tallos tiernos de la especie Camellia sinensis. Y nos dice que el té destinado a la preparación de infusiones podrá ser té negro, y nos explica lo que es el té negro, té verde, que explica lo que es el té verde, té oolong, lo explica, y té rojo. ¿Sí? Bien, ¿y dónde están acá el té blanco, el té amarillo, el puer y el matcha? No están. En el Código Alimentario Argentino no existen estas definiciones. Y el Código Alimentario Argentino es un código positivo, no un código negativo. Lo que no está escrito en el código y declarado como ley, no se puede vender en el país. O sea, yo no podría vender té denominado y poner como té blanco, porque eso no está registrado. No es que no existe. En el Códex Alimentario Internacional existe y está la definición. Pero si yo quisiese vender como país té blanco a otro país, va a entenderlo porque está dentro del Códex Internacional, entonces manejamos el mismo lenguaje. Pero dentro del territorio argentino no se podría vender porque no está especificado en el ADMAT qué es té blanco. No está la definición dentro de la ley. No es que no exista, en la Argentina por lo menos no está. Entonces lo que no está en definición, vuelvo a insistir, eso es un código por positivo, no en negativo. No podría vender yo té blanco, ni té amarillo, ni té puer, ni matcha, porque todavía, por lo menos al día de hoy, no están aclarados qué significa. Y si volvemos atrás, vemos que sí está la descripción del té negro, té verde, oolong y té rojo, pero no están estos descriptos, por lo tanto, no están dentro del código argentino. ¿Sí? Seguimos con la resolución y vemos que se denomina té sin otro calificativo y solo podrá usarse en referencia al té negro y a sus infusiones. O sea que yo puedo decir té al té negro, pero no puedo decir té al té verde. Si tuviese que rotularlo, tengo que poner té verde. Ahora, si es de té negro, yo solo podría poner en la caja, si quiero, té. Y con eso es suficiente. Bien, con respecto a la resolución 1183, en el inciso 1542, dice que el té negro se extiende bajo alguna de las denominaciones reconocidas internacionalmente y que se mencionan a continuación las siguientes especificaciones. Entonces habla específicamente en cada parte de la hoja de té y qué es. Si quieren ustedes pueden ir y leerlo. Hay otras partes del artículo 183 y 1183, perdón, y 1184, donde sigue hablando de muchas especificaciones que tienen que ver con el té verde y el té negro.
Y en el último dice, en el 1184, dice que queda permitida con o sin declaración del rotulado la mezcla de té según las denominaciones consignadas en el artículo 1183, y que las mezclas de té importado nacional con té importados con tés nacionales deberán declararse obligatoriamente el origen de dónde viene ese té. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiese poner té negro de Argentina con un té de India, tengo que poner té argentino más té de India y qué porcentaje de cada uno hay dentro de ese producto. Bien, en el 1185 dice que el té verde o el té negro se expende del envasado para el consumo, deberá responder las siguientes características. Y habla del tallo, de la humedad máxima que tiene que tener, las cenizas solubles, cuánto de cafeína. Como ven, hay muchas especificaciones en el código con respecto al té negro y al té verde. En el artículo 1186, el té deberá envasarse en envases bromatológicamente aptos para el consumo. Y dice que queda prohibida la venta de té suelto para consumo familiar y prohíbe la venta de té agotado, averiado, alterado, que tengan hojas extrañas. ¿Sí? Entonces acá empieza toda la parte bromatológica, ¿sí? Y que hace excepción a este párrafo a los tés aromatizados con pétalos de rosa, jazmín y otras plantas aromáticas, las cuales la cantidad presente de este producto será lo suficiente como para obtener un efecto aromatizador sin alterar las características previamente señaladas en el artículo 1185. Como ven, es muy específico el código. Después habla en el artículo 1188 con la denominación sobre el té descafeinado o el té sin cafeína. Dice que se entiende el té por un tratamiento especial que ha sido privado en su totalidad de su cafeína. Y este producto deberá responder a las mismas exigencias establecidas para té verde y té negro, excepto en lo que contiene su contenido de cafeína, porque vieron que cuando yo les hablé del té negro y té verde, dice qué cantidad de cafeína tiene que tener. Si yo quiero poner descafeinado, en esta parte específica que tiene que ser ese descafeinado, esa cafeína no mayor al 0,10%, si no, no le podría poner en el rotulado descafeinado o sin cafeína. Después, en el artículo 1189, habla de las bolsitas de té. ¿Qué tipo de material tienen que tener? ¿Cómo deben ser envasadas? ¿Cómo tiene que estar rotulada? ¿Y qué tipo de hilo tienen que tener? Después, si ustedes quieren, lo pueden buscar en el código o detener el video, porque son muchas especificaciones y está bien claro qué hilo, por ejemplo, se debe usar para una bolsita de té. En el artículo 1190, con la denominación té soluble, té instantáneo, extracto de polvo o concentrado en polvo, se entiende como el producto resultante de la deshidratación del extracto acuoso obtenido exclusivamente a partir de té. Estos productos deberán contener una humedad del 100 al 105 como máximo y un 4% de cafeína con un mínimo de 3%. ¿Sí? Bien. En el artículo 1191, con la denominación té soluble descafeinado o en polvo, y también tiene las especificaciones, o sea que no es que le puedo poner un rotulado lo que a mí se me ocurra. Todo está especificado, dijimos, es un código positivo, yo puedo poner lo que está en el código. Bien, en lo que es lo del artículo 1192, habla de lo que son las hierbas y las infusiones. Entonces dice que las infusiones, como por ejemplo anís, boldo, cedrón, melisa, menta, y todos esos se pueden incorporar solos o mezclados como infusiones. No se pueden denominar como té, porque por denominación té solamente teníamos el té negro, que es lo único que estaba permitido solamente como té. Y si era té verde, o té rojo, o té oolong, debiera aclarar. ¿Sí? Acá en las infusiones dice cómo se deben presentar las infusiones y cómo se debe rotularlas, ¿sí? Dice que se deberán declarar los ingredientes en orden decreciente. Si yo quisiese mezclar té negro o té verde con estas hierbas, lo que tengo que aclarar en orden decreciente es el porcentaje de cada uno que tiene el producto. En la resolución, el artículo 1192 bis habla sobre todo lo que es la denominación de manzanilla y habla específicamente cómo tiene que estar la manzanilla y qué tipo de planta tiene que ser. Como ven, es muy, muy específico.
El artículo 1192 bis también dice que podrá adicionarse té al té y a las hierbas para infusiones debidas, definidas en el artículo 1192 como tienen que tener hojas sanas, limpias y secas de stevia, y en ese caso se le podrá agregar a la denominación correspondiente edulcoradas con stevia, pero siempre y cuando estén referidas de lo que ya se refirió en el 1192, ¿sí? Veamos un poquito el Código Alimentario Internacional, el Código Alimentario, ¿sí? ¿Qué dice? En el Código Internacional se habla específicamente del té, de la Camellia sinensis, el desarrollo y los estándares específicos para el producto. Té verde, té negro, té blanco, oolong, matcha, pu'er, tés descafeinados, té instantáneos. Se habla del método sensoriales, del vocabulario, del muestreo, los métodos analíticos y pruebas, y los requisitos del envasado, almacenamiento y transporte, ¿sí? Es muy completo, y siempre se están como, la página que está como renovándose, porque siempre salen nuevos productos o nuevas denominaciones, y la idea es que todos tengamos un idioma en común en el momento de vender y hacer relaciones comerciales. Entonces el Código Alimentario es más amplio con respecto al té de lo que es porque hay más especificaciones, como podemos ver, de lo que es el Código Argentino, que solo habla, como dijimos, de 4 tés nada más: té negro, té verde, oolong y té rojo. Y como vemos, el Códex Internacional nos habla de productos como té verde, té negro, blanco, oolong, matcha, pu'er, ¿sí? Tiene más denominaciones. Bien, dicho esto, y una cosa es cuando hablamos a nivel internacional y otra cosa es cuando vimos el Código Alimentario en Argentina, ¿qué es lo que pasa en Argentina cuando a veces en los rotulados ponemos cosas que no están permitidas a través del código? En el año 2018 se prohibieron 2 marcas de té matcha, pero cuando dice la disposición no se prohibieron por estar en mal estado, se prohibió la comercialización en todo el territorio por no tener autorización de llamarse así. O sea, si nosotros sabemos qué es el té matcha y lo entendemos como tal, en la Argentina, en el Código Alimentario, no está la denominación de matcha, por lo cual yo lo podría vender como té verde en polvo de origen japonés, por ejemplo, pero no le puedo poner matcha, porque no está especificado en el código que es matcha. ¿Se acuerdan cuando les hablé, y acá le pedí directamente el código, que cuando dice denominación té soluble, instantáneo, té en polvo, entonces el matcha entraría en esto? Entonces yo puedo poner té verde, tengo que ir a fijar a la ley cómo está denominado el té verde, en polvo, porque sí nombra el té en polvo, entonces lo puedo comercializar de esta manera, pero no con matcha, porque por el momento en la Argentina, al día de hoy, no está especificado que es té matcha. Bien, bueno, espero hayan disfrutado la clase, les doy así muchas gracias por la invitación, y cualquier consulta pueden escribirnos a la escuela a horacio.sommelier@gmail.com.